Mientras Roma se devoraba a sí misma en sangrientas guerras civiles, un viejo enemigo aguardaba su oportunidad. Mitrídates VI, el rey que había humillado a los romanos en Asia Menor, observaba desde su trono en Sinope. Roma estaba distraída, y él, paciente, afilaba su poder. Así comenzaba la Segunda Guerra Mitridática, un conflicto breve pero revelador, donde la desconfianza, el orgullo y la ambición estuvieron a punto de reavivar la guerra total. Hacia el período de los años 83 a 82 a.C., Roma aún sentía las heridas de sus luchas internas. Sila, tras concluir la campaña oriental y firmar la paz de Dárdanos años antes, había vuelto a la intensa política romana. La república estaba fracturada y los gobernadores actuaban con amplia autonomía. Uno de ellos, Lucio Licinio Murena, procónsul en Asia y veterano de la Primera Guerra, desconfiaba profundamente del rey póntico. Murena veía en cada movimiento póntico una amenaza, y la ambición personal le llevó a actuar sin esperar órdenes claras desde Roma. En torno al año 83 a.C., Murena inició incursiones sobre la frontera póntica. Según las fuentes clásicas, cruzó hacia territorios señalados tradicionalmente por el río Halis y atacó puestos y poblaciones cercanas. Sus legiones saquearon guarniciones y provocaron gran alarma en el Ponto. Roma no había declarado formalmente la guerra. Era un acto unilateral del procónsul. Mitrídates envió embajadores para recordar los términos de la paz y exigir explicación. Murena, sin atender las protestas, proclamó incluso que reanudaba la guerra contra el enemigo de Roma, según relatan los cronistas antiguos. La decisión del procónsul no solo fue imprudente, fue la chispa que hizo inevitable el choque. Mitrídates no buscó la expansión inmediata, pero tampoco permitiría la violación de sus fronteras. Reunió sus fuerzas y salió a interceptar las columnas romanas. En combates fronterizos, según las crónicas, las tropas de Murena sufrieron reveses y se vieron forzadas a replegarse, perdiendo estandartes y suministros en su retirada. Lejos de aprovechar para lanzar una invasión total, el rey optó por una respuesta medida. Expulsó a los atacantes y aseguró la frontera, evitando escalar el conflicto más allá de lo necesario. Cuando la noticia llegó a Roma, la vergüenza fue grande. El Senado y Sila entendieron que una guerra sin control podía desestabilizar aún más a la República. Sila envió representantes y ordenó a Murena que pusiera fin a la campaña y restableciera la paz. De ese modo concluyó un conflicto que, en el fondo, nunca debió comenzar. La Segunda Guerra Mitridática, 83 a 81 a.C., fue breve, pero significativa. Mostró por un lado la fragilidad del orden romano cuando los mandos actuaban por iniciativa propia. Por otro, la prudencia estratégica de Mitrídates, capaz de contener una amenaza sin precipitar la ruina de su reino. La tregua que siguió dejó a ambos bandos en guardia. La desconfianza mutua perduró y las piezas siguieron moviéndose hacia el choque definitivo. Así terminó la Segunda Guerra, una guerra nacida del orgullo de un general y de la paciencia calculada de un rey. Fue solo un respiro entre dos incendios. Si querés saber cómo Roma respondió finalmente y cómo la Tercera Guerra cambiaría el destino del Ponto, no te pierdas la próxima entrega, la Tercera Guerra Mitridática, el último enemigo de Roma. Si todavía no viste el origen de esta historia, mira el primer episodio. La Primera Guerra Mitridática, el desafío de Mitrídates. Nos reencontramos en la próxima entrega de Crónicas del Pasado. Hasta entonces, gracias por acompañarnos en este viaje por la historia.